Mi madre me dice que yo le decía que prefería ser un delincuente antes que ir a la iglesia. No avanzaba la lesión, no avanzaba la lesión. Yo recuerdo un día le dije, Señor, si no quieres que continúe jugando, Señor, házmelo saber. Hey, ¿qué tal mi gente? Un abrazo, muchas bendiciones. De verdad que es un honor para mí en CJ Podcast que Dios nos permita tener cada vez mejores invitados, gente. Y yo sé que esto es primeramente a Dios y al Politécnico Mayor, que es nuestro patrocinador oficial, que nos permite este lugar, esta locación y poder brindar, obviamente, un podcast que sea de parte de Dios, con proceso, con historias. Me emociona muchísimo porque yo tuve la oportunidad de verlo en cierta ocasión y lo viene en plena tarima cantando y decía, increíble, está acá. Y ya luego después, mucho después, como un año después, vuelvo y me encuentro con él y lo acompaño hasta el parqueadero, una super persona, lo tengo que confesar acá para empezar este podcast, y es el señor Jackson Martínez, que de verdad, mi bro, gracias por venir, gracias por aceptar. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, mi hermano, gracias a Dios, Santi, pues contento de poder estar aquí y compartir este tiempo que esperemos y confiamos que va a ser de bendición. No, yo sé que sí. Yo, ahorita antes de que empezáramos el podcast, obviamente alcanzamos a conversar muchas cosas que son muy especiales. Hay algo en lo que me llamó muchísimo la atención, que fue que tú decías, Santi, ahora estoy en un proceso en el que a veces tomamos a Dios en cuenta en ciertas cosas y en otras no, ¿cierto? Ujú. Como que a veces se puede ver muy pequeño, Claro. desde decir, Dios, ¿será que es tu voluntad que yo vaya a esto? ¿O será tu voluntad que yo pueda hacer tal cosa? Y me llamó mucho la atención porque para darse esta conversación yo le he pedido mucho a Dios eso, como que Dios, que sea tu voluntad, sea tanto en cosas grandes como en cosas pequeñas. Y yo creo que hoy vamos a aprender sobre la voluntad de Dios, sobre creerle a Dios y los procesos y tantas cosas. Pero yo quería arrancar por algo muy especial y es cuando tú vas a grabar tu primer canción, que tú dices, porque yo sé que eres un amante de la música, lo has contado, pero ¿cómo fue esa conversación de decir, creo que llegó el momento de hacer, ya de dejar de cantar solo en mi casa o en los entrenamientos y salirme de ahí y decir, ve, me voy a atrever y voy a ir a un estudio y no sé qué pueda pasar? ¿Y cómo se dio eso? O sea, ¿cómo fue? ¿Te animaste tú solo o alguien que te dijo como que, men, ya es como tiempo de que hagas música, ya? Creo que la gente no sabe o no sabía, digamos, que la música y principalmente el género urbano, pues yo lo escuché mucho de niño. Parte de mi infancia, las amistades que yo tenía, mayormente no eran de fútbol únicamente, sino de la parte urbana, solo que nunca me vi, digamos, como en ello, porque para mí era la prioridad era sacar mi familia adelante. Y para sacar mi familia adelante, digamos, si nos trasladamos a este tiempo, tal vez yo pensaría, no, con la música, ¿entiendes? Claro. Entonces en ese tiempo, no, la música no es fútbol, ¿cierto? Que es el otro, era la pasión mía principal. Pero o sea que tú pusiste como ese viendo como que a mí me encanta la música y el deporte, Exacto, pero sé que rentablemente veo más lineal el fútbol. exactamente. Y el fútbol era como la herramienta que yo veía que si yo lograba salir adelante, podías ayudar a mi familia de igual manera. Entonces, Ay, venga, yo tengo que preguntarte algo ahí, porque tocaste algo de la infancia y yo sé que si luego nos devolvemos hasta por allá, tú sí, vas a decir, uy, Santi, hermano, pregunte eso ahora, porque si no ya luego... Había un compañerito que tú ahorita lo mencionabas y tú decías, Santi, escuchábamos música en inglés, hip hop. sí, ¿Cuál era la música que escuchabas en ese momento por ese televisor o en el lugar donde te cogía el programa o lo que veías? Como que tú dices, Santi, yo me acuerdo de esa época, sean seculares o no sé, pero donde tú empezaste como a conectarte a decir, hey, brother, aquí fue donde empezó como la... fue desde muy pequeño. Tenía un amigo en el barrio que era el único que tenía televisión por cable Uy, Dios. y pues todos íbamos allá. Todos los que nos gustaba el rap y eso íbamos allá, ¿no? Teníamos muchas amistades que hacían rap, pero había otro grupo que escuchábamos rap y nos encantaba. No entendíamos las letras, pero tú comienzas a entender ciertas partes de la letra que tú ya sabes de lo que
está hablando. Y también que ponían los subtítulos. Entonces tú lograbas ver lo que decían esas letras. Y ahí lo que me apasionó fue ver plasmadas en esas letras cosas que pasaban en el día a día, en mi barrio, con un vecino. Entonces eso fue lo que me cautivó, digamos, como del rap en ese entonces. ¿Tienes un artista así que tú te acuerdas que te digas, oye, Santi, yo me acuerdo más o menos, no sé si saldría un Eminem, yo no sé, o sea, pero alguien que tú dijeras como que traigas hacia la mente que te digas, oye, yo me acuerdo que en ese entonces yo escuchaba en ese televisor entre Claro. tanta gente, quién salía o qué nombre? Por ejemplo, yo creo que en esa época estamos hablando de Wu-Tang Clan, estamos hablando de Kiss One, estamos hablando de Nas, toda esa camada de artistas, Busta Rhymes, The Fugees, o sea, yo soy más clásico. No, es Yo soy más- cool, o sea, es donde sí, viene sí, todo. Uy, sí. qué teso. Entonces, todo lo que era eh, el rap, digamos, de esa época era lo que más me llamaba la atención oír, sabiendo que mi papá compone salsa, mi papá es un gran compositor de salsa, muy ajeno con sus letras, tiene más de 200 letras que no ha dado, porque él le gusta, digamos, a las personas que le da la letra, que puedan interpretarlas como él quisiera, Con ese con sentimiento, ese sentimiento. con ese Exacto. color, esa sabrosura. Exacto. Entonces de ahí es que viene, digamos, mi anhelo por la música. Aunque en la casa mi papá ponía salsa todo el día, yo ya después iba con los amigos y era a escuchar rap. Ah, claro, porque me imagino yo que como siempre, cada generación tiene una transición. Y obviamente yo me imagino que en el tiempo de tu papá, pues obviamente el mayor sonido de la salsa de Ismael Rivera, venía todo ese, o sea, todo ese componente que obviamente él traía como ese ambiente musical, pero tú decías, Santi, pero yo conocí por mis amigos, porque pues obviamente las conversaciones, todo, da a entender que uno dice, ok, a mí me representa ya más mi generación, yo me vinculé fue por ese estilo de música y todo. Y donde empezamos la primera, como sí, como pregunta y todo, tú empiezas ahí, ok, y tú empiezas entonces, obviamente te vas por la línea del fútbol, que muchos conocen, todo eso. Tú entre entrenamiento, porque eso sí me parece muy interesante, ¿cómo te vivías tú la música? Porque, o sea, pues obviamente tú viniste a grabar música, pero obviamente el que es apasionado por la música, tú dices, Santi, parce, nadie sabe esto, Claro. pero yo, mi mundo musical, obviamente los que eran muy cercanos a ti, tus compañeros, pero ¿cómo fue vivir la música como tras bastidores en ese momento? Pues antes de estar en Cristo, como te digo, escuchaba rap, escuchaba música urbana, pero en lo que más tiempo pasaba era escuchando rap, demasiado. Pero también después de eso, pues ya cuando viene mi conversión y comienzo en los caminos del Señor, ya empiezo a escuchar ya artistas cristianos. ¿Cuál fue el primer artista cristiano que escuchaste? El primer artista cristiano que escuché, la primera canción, digamos, aparte de Vicosí, digamos, pero si hablamos, quitando a Vicosí, que yo creo que todos lo hemos escuchado, Sí. fue Redimido. Ah, ok. Redimido. Yo en ese tiempo yo llegué a comprar el álbum donde está, no me acuerdo ahora el álbum, donde está la canción No Canto Basura, Ok. que esa era una de las canciones preferidas mías. Y Manny Montes, por ejemplo, Con United Kingdom. Iván Dofilo, o sea, toda esa camada era lo que se escuchaban en ese tiempo. Yo ponía, digamos, toda esa música. Y en las O sea, concentraciones, sí. en mis primeras concentraciones como profesional y todo, era la música, digamos, que yo también escuchaba. Y te ibas aprendiendo las letras y las ibas catarareando y todo. Pues lo hablas por la vena artística y Sí, toda la sí. cuestión, porque tú dices como que Santi, yo empecé escuchando obviamente Redimido, me fui por esa onda. Antes de seguir ahí, porque sé que esta pregunta, claro, nos devolvió muchísimo, como que dónde fue para poder llegar a dónde fue que llegaste a un estudio. Claro. Hay algo que me llamó mucho la atención que ahorita te decía, era que yo vi a una madre como que intercedía por ti. Ujú. Y sabía obviamente que como que mi hijo es un buen hijo, pero sé que también tiene que acercarse a Dios. ¿Cómo fue ese papel de tu madre mientras tú no estabas cerca de Dios? ¿Cómo es que tú llegas? Mira, mi madre cuenta una historia fuerte, ¿no? Y ella decía, eh,
que yo prefería que yo le decía a ella me invitaba a la iglesia. Y mi madre me dice que yo le decía que prefería ser un delincuente antes que ir a la iglesia. Yo no recuerdo eso, pero las personas cercanas me dicen y se sorprenden como gracias a Dios mis padres fueron unos padres cercanos que estuvieron ahí siempre pendientes, pero yo animo siempre a las madres a que no dejen de orar por sus hijos, porque mi mamá es una mujer que hasta el día de hoy se levanta 5 de la mañana a orar, a interceder por sus hijos, y mi mamá me acuerda literalmente a Job, que ofrecía sacrificios por sus hijos, por si estos habían pecado. Mi mamá era de esas Wow. mujeres que se levantaba continuamente orando, intercediendo por sus hijos, y para la gloria de Dios, pues ya tuve un encuentro con Dios y el Señor me salvó. Cuando tú llegas a ese encuentro con Dios, porque tú suena así como que Santi, ella oró y todo, yo creo que como toda persona llega un momento en el que tú dices, creo que no me siento bien, creo que nada me está llenando, creo que juego muy bien, creo que, no sé, hay mucha gente que dice, eres lo más, y tú por dentro diciendo, no me siento nada Claro. bien. ¿Cómo fue esa confrontación y cómo llega como Dios a conectarte, a decir, Jackson, es que mis planes son mejores que los suyos? Ujú. Sabes que normalmente cuando nosotros queremos conseguir algo fuera de Dios, antes de tú venir a Dios, antes de tú eh, restablecer esa relación, tú anhelas muchas cosas. Y desde pequeño tú anhelas muchas cosas. Y mi anhelo era lograr, o sea, yo tenía ese anhelo de sacar a mi familia adelante, ayudar a mi mamá, a mi papá. Y a medida que yo fui, eh, me invitaban a la iglesia y comencé a ir a la iglesia. Me predicaban, pero era como que escuchaba y no prestaba mucha atención. Pero iba de vez en cuando a la iglesia. Llegó el momento en el que yo comienzo ya a ver que puedo de alguna manera comenzar a ayudar, ¿cierto? El sueño se está haciendo realidad. Está comenzando el sueño y va bien. Y yo pensaba que cuando llegara ese comienzo, la satisfacción iba a ser como que, bueno, arranqué el proceso y la alegría y la felicidad, pero cuando comenzó, vino como más el agobio. Vino un agobio ese agobio como que me estaba esperando. Mira, cuando llegue allá, ya te voy a esperar. ¿Me entiendes? Te espero allá. Aunque es Exacto. tremendo porque es es que lo que estás diciendo es tan poderoso porque es como tú diciendo, Santi, mis anhelos se veían grandes, Exacto, pero también me estaba esperando al mismo tiempo una frustración. exacto. Uf, qué duro Y es. la frustración que me esperaba era el que a medida que tú ibas sin Dios, lejos de Dios, a medida que tú vas consiguiendo un logro, te vas dando cuenta que tienes más, pero a la vez tienes menos. Porque tienes más exteriormente, pero interiormente cada vez la batería va disminuyendo, ¿ya? Y realmente pues yo comencé a vivir eso. Comencé a vivir eso y entonces tú dices, pero ¿por qué me siento así? Si ya puedo comenzar a ayudar a mi familia, así sea de a poquito. Por eso te decía que esa frustración estaba como que, ok, ahorita tranquilo. Cuando comiences a tener los frutos de ese trabajo y de eso que tanto anhelas, ahí te voy a esperar. Ahí estaba Dios eh, listo para mostrarme en el momento indicado. No es eso lo que te va a llenar. Tu satisfacción no es esa. Ven a mí, te estoy llamando. Arrepiéntete, cree en mí, en Cristo como tu Señor y Salvador. Y así fue. Wow. A mí, la verdad, en este momento me sale una pregunta que se me viene a la cabeza porque en la profesión que tú has ejercido, porque todavía no hemos llegado obviamente a los discos ni nada de eso, lo vamos a hablar ya dentro de poco, pero cuando uno no tiene el ánimo, ¿qué fue lo que tú trabajas en ese momento? Porque tú decías, lucho con algo y sé que tu profesión inicial, que es el fútbol, requiere de que todos los días a la gente no le va a importar si tú estás bien o no. Tú tienes que ir y dar lo mejor, pero cuando no se está bien internamente, Claro. ¿cómo buscabas tú esa estabilidad? Porque tú decías, Dios mío, yo sé que tengo que ir a correr como nunca, tengo que ir a estar allá, pero por dentro soy súper vacío. Y o sea, ¿cuánto tiempo duraste así en ese desierto y como en ese tiempo como de pregunta y como que
hasta decir, ya Dios, me rindo, que yo acá lo he hablado con gente y dicen como que lo entendí, Dios. Claro. El momento llega a medida que, porque tú te vas a frustrar teniendo o no. La gente piensa que tú te frustras cuando no logras algo, Sí, pero no, muchas veces cuando lo logras, porque tienes la motivación, si la motivación no está en el lugar correcto, te vas a frustrar, vas a sufrir de la misma manera como aquel que lo está buscando. La única diferencia es que si nosotros vemos las cosas externamente, es fácil dar una apariencia. Y claro, yo en un momento, pues, tú dabas esa apariencia de ver que las cosas están saliendo bien, pero realmente tú sabes, algo me hace falta. Algo me hace falta. ¿Qué es lo que te hace falta? Dios. Porque nosotros fuimos creados para glorificarle a Él. Por lo tanto, si no le estamos glorificando a Él, vamos a estar ejerciendo fe en cualquier otra cosa, y todas las demás son efímeras, se fuman, no tienen duración permanente. wow. Hay algo que, pues yo tengo que contestar muchas preguntas porque yo creo que es un testimonio. Obviamente yo había visto que tú has contado ciertas cosas en otras entrevistas y todo, pero nunca se ha venido, o sea, como esto tan a fondo, como entender, oye, no estaba bien por dentro. Ujú. Realmente no, muchos vieron el éxito desde afuera, pero nadie el proceso desde adentro. Cuando tú llegas a ese momento en el que esto es una pregunta que ahorita o sea, cada vez que va respondiendo uno dice, Dios mío, ¿cómo es confrontar, cambiar, obviamente, lo negativo, lo que uno trae, que puede ser en el mundo, eras tal cosa? Te conocían por esto, hasta tus compañeros y cuestiones. Cuando tú ya das un cambio, ahí también el diablo también se vuelve más tentador Claro. y quiere decir como que te va a poner tales cosas, que te va a ofrecer tales cuestiones que de pronto tú dices, no, pero yo sé que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y se vuelve, porque mantenerse, yo siempre lo hablo acá, ser cristiano en una iglesia es fácil. Ujú. Tú levantas las manos, Claro. todo el mundo está en modo espiritual. Entonces tú dices, entre todos estos, todos somos eso. Pero tú vienes de un proceso en el que se podría decir que todo el que va a un estadio, en su gran mayoría, es gente que muchos, su corazón está, no han conocido de pronto a Dios, Claro. el ambiente es otro, pero lo quiero decir porque yo quiero que quede algo tan brillante y me he extendido en estas preguntas porque una vez se ve el cambio en ti, eso se ve hasta en tu celebración. Ujú. Se ve como la propiedad de decir, Santi, me interesa dar a conocer a Jesús. Claro. Ya no me importa si mis compañeros, si el profe no cree o los que sean, porque como todo, en todo equipo ahí está el que no cree, el que te va a poner la conversación para decir, no, pues que usted cómo va a creer esto. Sí, sí. En ese momento, ¿tú cómo empezaste a vivir esa faceta de decir, hoy, si hago un gol, yo sé a quién, o sea, a quién le voy a dar la gloria y el reconocimiento? Sabes que cuando tú vienes a Cristo, cuando eh, Dios transforma tu corazón, tú entiendes que la lealtad, esa palabra se usa mucho, lealtad, pero la lealtad, por ejemplo, entre dos amigos, se pone a prueba en los momentos en los que realmente se requiere que seas leal, no en lo que tú dices, ¿cierto? Por eso el ejemplo que tú ponías es perfecto, porque ir a la iglesia, pero nosotros necesitamos manifestar eso que estamos manifestando en la iglesia fuera de la iglesia. Y, y yo entendí que yo tengo que ser leal a Dios. Si yo soy leal a Dios, yo voy a perder familiares, como ha pasado, digamos, en el sentido de la relación, amistades y hasta, en muchos casos, hasta tu propio hogar por causa de tu relación con Dios. Y, y lo interesante de esto es que si no hay nada que pueda sustituir eso, tú tienes que tener una firmeza muy, muy fuerte. Porque en mi caso, cuando yo comencé, tú estás verde, ¿no? Vas aprendiendo, muchas cosas no sabes, tú quieres conocer, quieres como abarcar todo de la Biblia, todos los temas en un mismo día, y entonces tu mente, no aprendo, no sé cómo leer la Biblia, no, esto, lo otro.
pero inmediatamente vas a tener oposición. El cristiano, donde quiere vivir una vida de piedad, va a vivir oposición. Y por eso, en el entorno donde nosotros nos movemos, o tú te acomodas al entorno, o miras hacia el cielo y dices, Señor, es a ti que yo tengo que agradar. Y realmente si tú estás agradando a Dios, no importa a quién tú desagrades. Y en mi carrera yo desagradé a mucha gente por agradar a Dios. Y eso me trajo pues muchas situaciones en las que tal vez evitó que yo pudiera tener X contratos, principalmente los publicitarios. Perdí muchos contratos publicitarios por causa de mi relación con Dios y por causa de lo que se me pedía, ¿no? Y creo que ese es como el meollo de ese asunto. O sea, estar súper claro a qué Dios le sirvo. Sí. Y de ser muy... Porque ahora también está pasando eso que tú dices, está pasando con Farruko. Uh-huh. Que él dice, mucha gente no lo sabe, pero patrocinadores se fueron porque ya no soy rentable para ellos. Y es difícil, porque es que una cosa es cuando a ti te dicen, no, perdió tanto dinero, pero cuando son cifras que uno dice, uff, con esto yo puedo hacer tal cosa, con esto yo sé que puedo mejorar mi estilo de vida a otro nivel, lo puedo invertir. Pero es muy valioso lo que dices. Cuando tú empiezas a pasar, obviamente, tus procesos, todo lo que me acabas de contar, tiene que llegar un momento en donde tú dices, Santi, me encantaba la música de niño. Nunca la abandoné, lo seguía en los camerinos, cantaba. Pero llegó un momento donde tú dijiste, Santi, tuve el llamado, me convierto. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuándo empieza a llegar ese toque especial donde tú dices, creo que es tiempo de sacar esta letra que tengo y tengo que ir a un estudio a grabar? Wow, eso tiene una historia que ni yo la entiendo porque hasta para mí fue sorpresiva. Yo grabé, yo había grabado, antes de mi conversión, yo había grabado algunos temas con algunos amigos, pero ni sé dónde están. Y le doy gracias a Dios que no están por ahí porque no eran letras que edificantes para nada. Pero ya en Cristo yo grabé 2 temas por allá en 2008, más o menos. Y uno que se titula Dicen que y otro que titula Gracias a Dios. Pero lo grabé así como tipo hobby, ¿no? O sea, son canciones, digamos, edificantes, pero no como algo para dedicarme. Ya después pasó el tiempo y todo, yo no tenía como ese hábito de estar escribiendo, ¿no? Pero sí escuchaba un instrumental, inmediatamente mi mente empezaba a fluir, sí, era automático, empezaba a fluir. Y cuando tuve en 2015 la lesión, ahí es donde comienza todo. O sea, la lesión para mí, y yo agradezco a toda la gente, mira, hubo mucha gente que me sorprendió porque cuando llegó la lesión yo estaba en un muy buen momento. Llegó la lesión y fue como que se apagó todo. Dios. La lucha por la recuperación, una cirugía, después recuperarte y tener una recaída peor, segunda cirugía, y ya yo me encontré, fue un tiempo especial para mí, porque yo pasaba esto lo digo más como información, no tanto porque fue un tiempo muy especial, realmente es un tiempo que yo no logro tener ahora, por ejemplo, pero yo estaba de 6 a 8 horas, me levantaba y yo me sentaba, desayunaba en la misma mesa, mi esposa me servía el desayuno, me cuidaba, que el medicamento, que esto, lo otro, y que el hielo, que esto. Almorzaba ahí, yo era mi Biblia, una libretica, un cuadernito, y eso era lo que hacía en esas 6 8 horas. No fue algo planeado, fue algo que se fue dando. Simplemente yo me levantaba, ponía mi Biblia y ponía el cuaderno y empezaba. Y yo comencé por eso si tú notas, todavía faltan algunas de esas canciones por salir. Sí. Muchas la mayoría de las primeras canciones, si hablamos de técnica, si hablamos de una estructura organizada en cuanto a lo musical, en cuanto a la letra, tú ves que no
tú dices, pero ¿por qué sacó esto así? Y en otra vez que están bien. Y después dices, bueno, pero ¿qué pasa? Pero el que entiende dice, no, este rapea. El que sabe dice, no, este rapea. Algo pasa con lo que escribe, pero este rapea. Incluso un artista conocido le dijo a mi manager, mira, dígale que le preste atención a la letra. Y yo no lo tema mal, porque para mí, como yo sé lo que pasó con esas letras, sé de dónde vienen, no le presto tanta atención. De aquí en adelante ya van a ver otra cosa totalmente diferente en cuanto a al organizar las letras, digamos, en cuanto a la métrica, ¿no? Pero te digo que yo comencé a apuntar lo que iba entendiendo de la Biblia, como los apuntes personales de lo que iba entendiendo, y yo comencé a ver canciones. En mi mente fueron como canciones y fueron quedando así plasmadas, como 32 por ahí, más o menos. Y yo dije, bueno, Señor, yo estoy en esta prueba, tú sabes lo duro que está haciendo, Señor. Tú me estás ayudando, porque hay momentos en los que tú te quebrantas. Pero cuando tú te quebrantas y estás cerca de la palabra, Dios te levanta. Amén. Y pueda que 2 días vuelvas y tengas una recaída, pero siempre estás ahí. Cerca de la palabra tú vas a tener la fuerza suficiente en Cristo para levantarte y seguir caminando. Y eso fue lo que me pasó. Ya de ahí yo tomo todas estas canciones y digo, Señor, yo quiero guardar esto, voy a grabar esto y voy a guardarlo para mí. Era algo muy personal. Voy a guardarlo para cuando yo escuche estas canciones. Es más, yo esas canciones ni a mi esposa se las iba a mostrar. Ay. Era algo muy personal realmente. Era como, yo lo tomo así, era como tu tiempo devocional. Y tú Exactamente. dices, Santi, en mi tiempo devocional crecí cantándole a Cristo algo que salía de mi corazón. Exacto. Luego lo empecé a escribir, pero no pasaba de ahí porque obviamente estabas en un momento donde pensar hasta en sacar algo era difícil. Ujú. Como que te decías, esto es lo que me mantiene con vida, que Dios me da como un remanente, una palabra, la conservo, me aferro a ello. Porque hay que tocar un punto muy vital ahí. Estar bien cuando todo está bien es fácil. Fácil. Pero cuando están las críticas, tú en tu profesión, porque obviamente eras de leer periódicos, me imagino yo, a veces porque o no sé, o el ámbito pues deportivo, porque a veces el medio es hostil Ujú. y no importa si tú fuiste excelente el año pasado, pero si este año no vas bien, la gente te va a caer con Sí, todo el sí, peso sí. y la gente, uno de ser humano a veces se despide y dice, ya no está en su mejor momento, ya no está en esto. Y cuando tú pasaste esa prueba, porque lo que tú dices, Santi, no fue fácil, y escuché, cuando estaba investigando sobre ti, que decías que ese problema lo llevabas hacía mucho, y muchos teniendo el entendimiento ni siquiera lo mostraron. Claro. Se hicieron como que, Claro. o sea, donde se hubiera identificado a tiempo, la cosa hubiera sido diferente. Sí. Pero creo yo, como siempre, Dios tiene un plan Ujú. donde dice, era necesario que lo vivieras. Eso es lo que hace que el Jackson de hoy en día tenga una fe inquebrantable y tenga un proceso de vida totalmente inspirador. En ese momento, cuando las cosas se vuelven tan densas, ¿cómo es tu mentalidad? Más allá, o sea, obviamente está lo espiritual, pero para la gente que a veces dice, oye, porque yo me imagino que tú llegas a un momento en que dices, mi carrera yo creo que ya. Mm. Y era como uno a veces tiende a derrotarse más rápido Sí, sí. que la misma circunstancia. Claro. Pero ¿qué fue lo que tú dijiste como en un momento qué palabra, o sea, que Dios te hubiera regalado también tu mentalidad de decir, Santi, no, yo sé que voy a salir de esta, o cómo fue eso? Porque uno dice, es increíble, a mí me parece tan increíble cuando la gente le comparte a uno eso, como que Santi, a mí lo que realmente para yo decir, algún día vuelvo a las canchas, o algún día voy a hacer lo que voy a hacer, ¿qué fue lo que pasó ahí en ese desierto? Mira, lo que tú dices es muy cierto. En el momento en que yo tengo la lesión y estoy en el proceso, ya llega un momento en el que los momentos más duros fue ver pasar 2 años y ver que la lesión, tú ir a donde los mejores doctores que están especializados solo en pie, en tobillo, y tú ver que no sabemos qué pasa, no sabemos qué está pasando, ¿me entiendes? Porque clínicamente no había una explicación del por Una qué respuesta. la demora. Estamos haciendo todo lo que debíamos hacer. Y entonces ahí tú encuentras el que te recomienda, no, vaya donde tal persona, que esta persona la ayudó, no, pero es que mi lesión es diferente. Y
viendo que no avanzaba la lesión, yo recuerdo un día le dije, Señor, si no quieres que continúe jugando, Señor, o sea, ya, házmelo saber, ¿entiendes? Házmelo saber porque esto está siendo difícil para mí. Y si quieres que continúe, si me permites continuar, Señor, yo voy a seguir insistiendo, voy a seguir perseverando hasta lo último, hasta que tú me muestres, ¿cierto? Por eso el esperar en el Señor es, Señor, yo estoy aquí y voy a hacer lo que debo de hacer, confiando en lo que tú harás, ¿cierto? Pero los momentos duros, como te digo, lo que me ayudó, creo que si yo hubiera tomado la decisión de alejarme de Dios por estar en una prueba tan agobiante, yo creo que en ese momento hubiera sido, no saldría de ahí. O sea, yo creo que hasta hoy estaría aún sumergido en ese problema. Pero lo que me ayudó fue la gracia de Dios a través de estar sumergido en su palabra, de pasar tiempo en la palabra, porque no hay forma de que tengamos relación con Dios si no estamos pasando tiempo en su palabra y en oración. Pero para manejar eso, principalmente es tú recordar lo que Dios es. Recordar lo que Dios es me llevó a mí a tener en mi mente, Él me ayudará. O sea, saber, Dios, lo que tú eres un Dios compasivo, tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios que ha prometido que a sus hijos no los dejará ni los desamparará. ¿Por qué voy a pensar yo en el momento de ese agobio? Digo yo, Señor, ¿por qué voy a pensar yo que tú, si has estado conmigo en los éxitos, en la alegría, en los momentos donde toda la gente ha celebrado, ¿por qué voy a dudar ahorita que tú también vas a estar conmigo? Y esa fue mi fortaleza en medio de lágrimas, en los momentos de lloro, en los momentos de ver a mi esposa que ya, ella como que del desespero de ella, de decir, pero no sé, ¿hasta cuándo me entiendes? ¿Hasta cuándo vamos a estar, hasta cuándo vas a estar así? Y viendo que yo intentaba, porque para mi esposa no entendía lo que estaba pasando, o sea, pero ¿por qué sigues intentando? ¿Por qué intentas seguir jugando? Porque ella está pensando en el sufrimiento del esposo, ¿cierto? ¿Por qué quieres seguir jugando fútbol cuando estás sufriendo de esta manera? Pero para mí era como, no tengo razones para desistir, ¿cierto? No tengo razones para desistir. Si Dios me muestra que he de parar, pues lo haré. Y ciertamente, ahorita que te estaba comentando lo de las canciones, te estaba comentando eso porque yo lo quería, como yo escucho las canciones y digo, Señor, recuerdo cuando escucho a este Señor, recuerdo cuando yo estaba agobiado. Y yo llevo las canciones donde los productores grabamos todas esas canciones y me van a entregar las canciones y yo les digo, no, es que ese proyecto es para mí, yo no voy a publicar eso. Todo el mundo, ¿qué? Me dicen, te estoy hablando de personas que no son cristianas. Sí, claro. Me dicen, tú tienes un mensaje que dar ahí. ¿En serio tú vas a guardar esas canciones? No me entregaron la producción. Ay, ¿qué es eso? ¿Me entiendes? O sea, como si no vas a hacer algo con ello, tampoco te vamos a dar nada a ti. Y, o sea, como que no, como que ¿qué vas a hacer? No. Ay, saca eso, tú tienes un mensaje que dar. Cuando me dicen eso, yo esa palabra la tomé como de parte de Dios. Porque yo iba a guardar algo que iba a ser de edificación para muchas personas. De alguna manera iba a ser un poco egoísta y centrado en mí, nada más, ¿cierto? Pero no era por eso, era porque yo realmente no me veía dedicándome a la música, yo no me veía en ello, entonces... Esto pasó con qué pena ahí que estaba mirando mientras tú estabas hablando, es con la producción No Temeré. Claro, con No Temeré, esa es. Wow. Con esa pasó eso. Uy, increíble. Es que eso era cuando yo me acuerdo cuando yo te abarqué a ti, o sea, que yo te estaba acompañando a coger el auto y yo te decía a ti, hay tanto detrás de ti, detrás de tu historia, porque nunca se cuenta esto. Claro. O sea, la gente no sabe esto, es decir, Santi, nunca fue porque yo incluso lo vi y me encanta hoy que lo vamos a poder aclarar.
yo veía que la gente hablaba, decía, cuando estabas pasando tu proceso, mucha gente dijo, no, se va a dedicar a la música por su retiro. Nunca entendieron que fue tu tiempo devocional, Sí, que fue tu tiempo a solas con Dios, que fue tu tiempo donde tú dijiste, quiero hacer algo del corazón para Dios y para mí. O sea, no, como que Dios, dentro de tantas bendiciones que me has dado, quiero hacer algo que no sé si vaya a ser, porque la gente, yo creo que también llega un momento que no sé si te pasó, que es como decir, pero es que toda la gente me ha conocido es por ser futbolista. sí, me pasó. Y entonces Claro. como eso, y entonces como confrontas eso porque uno dice, todo el mundo me conoces por tal, y ahora voy a salir con esto, y la gente así como que, bueno, ¿y aquí qué pasó? Pasó aquí. Sí, y cómo fue la decisión o cómo fue que te animaste a decir, ah, no importa. ¿Y cómo pasa lo de los productores que me cuentas y a tú decir, no, yo tengo que publicar entonces eso y entender eso de parte de Dios? Porque veo que eres una persona como que, Santi, he vivido tantas cosas, pero a veces me cuesta expresarlas Ujú, porque soy más de mi intimidad con Dios, ujú. más hermético con mi propia gente, no soy mucho de estar mostrando, o sea, Sí, soy más de esto, de la intimidad. exacto. Entonces, ahora, obviamente, porque ustedes, yo sé que las personas que tienen un reconocimiento se vuelve en cierta manera súper difícil porque hay gente que no va a hacer bien. Claro. Hay gente que se va a aprovechar, sea de algo vulnerable tuyo para decir, ah, no es como pensábamos o no sé qué. Y yo sé que de una manera u otra eso también trae el reconocimiento, como decir, oye, somos pocos pero nos conocemos. Claro. Y los míos son estos. Pero ¿cómo te animas a decir, saco esta producción? Realmente yo tomé esa palabra de los productores como de parte de Dios. Sí, porque al ser seculares, Sí, de parte de Dios lo tomé y ahí yo comencé, ahí fue que comencé. Y aún comencé y no comencé como que voy a seguir en el fútbol y voy a ir lanzando a medida que pueda. Porque lo difícil en el comienzo, digamos, para yo pensar en lo del proyecto, fue que yo pensaba también en la gente, en el hincha. Los dos últimos años que jugué, que fueron muy difíciles para mí porque jugaba con mucho dolor. Los dos últimos años yo pensaba en los lanzamientos y a veces me demoraba un poco porque pensaba en, bueno, imagínate, perdimos el fin de semana, perdimos el domingo y yo hacer un lanzamiento el lunes. No, o sea, no hay, sí, tú no, dices, la imagen que estás pasando delante de tus compañeros, delante de la directiva, delante de la gente que va al estadio es que tú no estás, cierto, pero es muy diferente cuando ganamos, pum, de una vez lanzamiento. la gente lo va a aceptar. Claro, inmediatamente, porque yo también soy consciente de que tengo un trabajo que implica otras cosas, ¿cierto? Implica otras cosas ese trabajo. Y eso pues me permitió poco a poco yo ir proyectando lo que iba a hacer y ir conociendo. Y sigo conociendo todavía lo poco que conozco de la industria, pues voy conociendo, digamos, poco a poco cómo va funcionando y a su vez también eh, cómo quieres proyectar lo que quieres, lo que tú estás dispuesto a transmitir. Eso fue en el 2018. Sí. Hay algo que a mí me llama la atención, que te tengo que preguntar, obviamente. Dentro de esa producción, obviamente está tu nombre como futbolista, Ujú. todo. ¿Tú en algún momento cuestionaste y dijiste, Santi, yo quiero salir con el mismo nombre que me conoce todo el mundo o me lo voy a poner un nombre artístico o algo como que llegaste a pensar eso y dijiste, no, simplemente voy a seguir con la misma línea que... Yo creo que como no lo pensé, pero sí me hubiera gustado. O sea, me hubiera gustado como tener un nombre artístico y como que la gente identificara que era Jackson, pero que identificara Quizá era la faceta musical de... exactamente. Ah, Exacto. ok. ¿Y alguna vez se te vino algún nombre que tengas así o no? Eso fue No, solamente como algo así. porque como yo los productores fueron los que lanzaron las primeras canciones y ellos la lanzaron, pero ellos sacaron el canal, todo. O sea, ellos fueron los que sacaron el canal de YouTube, el canal en la El esfuerzo, plataforma. sí, la Todo. distribución, todo eso. Entonces, yo no me fijé ni siquiera en el nombre ni nada, porque no sabía cómo funcionaba eso, ¿me entiendes? Entonces fue como que ya salió así, pero ya tiempo después pensé como que bueno, tal vez
pude pensar en tener un nombre artístico Qué aparte. genial. Porque mucha gente no logra conectar eso. Y te confieso algo, Santi, cuando yo comencé a publicar las canciones, por causa del contenido, yo sabía que gran cantidad de los seguidores que yo tenía se iba a ir. Pero vuelvo y te digo, ahí está. Cuando tú vas a hacer algo para Dios, tú tienes que estar dispuesto a eso, Y yo estoy dispuesto a seguir honrando el nombre del Señor y glorificándolo en los dones y talentos que Él me dé. Wow. Ahí lo contaste rápido. Cuando haces tu primer publicación Sí. de tu primer tema cristiano en tu red social, ¿cómo fue ese feedback? ¿Cómo sentiste tú eso como y decir, uy, Dios, hoy me voy a aventar? Creo que a mí me sorprendió porque vi hasta algunos artistas y algunos actores me mandaban los videos, ¿no? Como que, wow, como que Jackson canta. Y vi algunas personas publicaron cantando la canción y todo. O sea, eso fue como mundialmente, Jackson Martínez Salió con la música. Exacto. De ahí pues tú vas creando un público. Entonces, ¿cuándo sale la próxima canción? Esto, lo otro. Y ya por ahí te vas. Dentro de tus amigos, que yo sé que tú pues, obviamente tienes tus amigos así súper futboleros, ¿a quién fue el primero que le diste, brother, venga, yo le muestro mi música o siento que, venga, la escuchamos en el auto? Como a ver usted qué tal le parece, porque uno tiene como sus amigos y como que, Claro. a ver, como que de pronto no conoce ni de Dios o conoce, pero te va a poner algo que no sé si te guste o algo Sí. antes de que salga. ¿Quién fue o...? Yo creo que no tuve esa persona porque no veía a alguien, digamos, que yo pudiera decir, escucha esto. ¿Cierto? O sea, no tenía... Quisiera tener a alguien, digamos, que yo pudiera tener una amistad y que estuviera en la música, ¿cierto? Para poder escuchar, digamos, o sea, si fueran en estos momentos, pudiera yo hablar, bro, escúchate esto, ¿me entiendes? Hasta ti mismo podría decirte, bro, mira, escúchate eso, ¿qué te parece? ¿Me entiendes? Voy a comenzar con este proyecto, pero en ese momento siento que no tenía esa persona, tenía amigos, pero no para yo oír una opinión. Y como para tú abrirte, a decir, quiero escuchar a ese que me va a decir que no es el momento porque apenas estoy saliendo y no lo va a percibir de pronto muy bien. Exacto. Algo que destaco de esta producción que tú lo dijiste ahora, pero me parece increíble y quiero que quede para la generación, que tú decías ahora, Santi, para muchos de pronto las letras no eran como, en algún momento no cuadraban o de pronto esto porque yo lo hice desde el corazón, pero hay algo muy valioso, empezaste. Exacto. Hay gente que se queda esperando el momento perfecto, como que hasta no tener la estructura, hasta no entender, hasta no sé qué. Pero yo entiendo que en tu personalidad es como que, Santi, la vida me enseñó que al costo de lo que sea, yo me levanto, voy, hago mi gestión, hago mi trabajo y el mismo tiempo se va a encargar de irme mostrando en dónde Dios me va a poner, pero yo no voy a poner peros. O sea, eso como que tu cabeza es como que no existe, es como que... Sí. Y una cosa que estoy haciendo con el proyecto musical es verme, porque es difícil cuando ya tú eres figura pública, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios para mí es un poco más fácil lidiar con el tema de la fama, con el tema del reconocimiento, con el tema de la exposición, de ese afán de, ¿cierto? Entonces, no tengo esa lucha, digamos, que pueden tal vez estar teniendo algunos jóvenes de querer mostrar, de que los conozcan y todo eso. Yo creo que las oportunidades se presentan y Dios las va poniendo poco a poco. Y en mi caso, por eso yo estoy yendo como un nuevo talento, digámoslo así. O sea, como alguien que está comenzando. Voy en un proceso poco a poco. No quiero ir como que ok, yo puedo... Qué genial eso que dices. ¿Sabes por qué? Te quiero como apoyar ahí en algo. Es que como que no es porque yo sea Jackson Martínez y porque en el fútbol fui esto, entonces crean que en la música, o sea, tú le estás transmitiendo esto a la gente, como que entiendan de que yo me di la oportunidad, aunque era un apasionado de la música,
pero estoy haciendo mi carrera como cuando empecé en el fútbol de ceros, o sea, estoy haciendo mis canciones, estoy retroalimentándome, me estoy untando un poco, estás viniendo a podcast y diciendo, Santi, aquí he hablado de mi proceso espiritual y lo que me conecta con Dios, pero no hemos hablado como que tal cosa en tal partido, qué pasó, que solo han hablado yo dije, todo el mundo lo inunda y como que oye esto, pero hoy te siento súper cómodo porque es como que Santi, rara vez hablo de mi pasión tan abiertamente. Realmente yo creo que es la primera vez. Creo, no. Pero estoy seguro que es la primera vez que hablo, que tenemos una conversación de esta pasión, o sea, así tan centrada en ella. No, qué increíble. Yo tengo que ser consciente de que has hecho colaboraciones. Sé que después de esa producción tú empiezas a lanzar muchos sencillos, algunos EPs y todo. Hasta el día de hoy, obviamente yo me voy a tu Spotify. En la oración, quiero irme a ese tema porque está número 1 en Spotify en tu, ¿verdad? Como en el listado. Sí. Cuando sale ese tema, porque habría muchos temas para hablar, y yo sé que obviamente muchos se van a quedar, pero es donde la gente, obviamente todo el que entra a Spotify va a decir, en la oración, ¿qué era lo que tú le querías conectar a la gente cuando tú dijiste, o lo conectó, y se me hace como que Dios va aparejando la conversación? Sí. Le Dios Santi, me mantuvo en pie la oración, y en la oración entendí respuestas de Cristo, entendí que los tiempos de Dios son perfectos. Pero cuando esa letra, cuando llegó, ¿tú dónde estabas? Fue ahí en ese proceso. Ay, mira. Viene de ahí también. Y fue orando, termino de orar y muchas de las cosas que están en la canción yo las estaba expresando en la oración. Realmente, Señor, el único momento donde yo encuentro calma, como que mi corazón como que descansa. Es como cuando tú te metes tú vienes de una semana de mucho trabajo, ¿cierto? Y como que te dicen, mira, tienes aquí este jacuzzi para que tu cuerpo cierra los ojos y relájate. La oración para mí es como donde yo encuentro calma, ¿cierto? Donde yo encuentro calma, donde mi corazón como que se tranquiliza. Si estoy muy inquieto por algunas situaciones, es el único momento donde yo siento que mi corazón se tranquiliza, que Dios como que lo mantiene tranquilo. Y en la canción yo digo, en la oración yo encuentro paz, encuentro calma. Orar a Dios hace bien al alma. Hablar con Dios me satisface. O sea, yo siento una satisfacción cuando voy a orar que yo no la siento en ningún otro momento. Aún cuando voy a pedirle perdón a Dios, voy con satisfacción porque sé que voy a recibir su perdón. Amén. Entonces, para mí, esa canción es especial. Es especial porque viene de ese proceso también. ¿Has tenido, obviamente, yo creo que sí, pero te quiero preguntarlo porque uno dice, los testimonios que empiezan a pasar también, sí. Porque tú dices, antes yo le creía a Dios a la música, claro. Y eso conlleva que gente, de una manera u otra, ya sean de tu gremio o de otros o lo que sea, porque el que se acerca ahora a Jackson, yo lo percibo así, veo un predicador, veo una persona que está dispuesta a hablar de Jesús o sea, no importa donde Dios tú me pongas, y se nota tu pasión y tu entrega y tu respeto por lo espiritual. Entonces yo diría como que cuando empieza a pasar esto, que tú decías como que Santi, yo tenía un temor de sacar música, sí. Yo no sabía si eso de pronto sí, porque la gente conocía el cha-cha-cha, y todo el mundo era como que esa es la flecha veloz, ese es el goleador, eso. Pero de decir, inspirar en el deporte, que eso es algo increíble, que eso yo no te lo puedo negar, que también es algo que Dios te usó ahí, y como que la gente decir, disciplina, esfuerzo. Pero llegas a uno en un momento como este punto de la vida, donde uno dice, la gente podrá ver esos videos y te puede recordar y todo, pero la música es algo que siempre nos acompaña. Claro. En el auto, en el proceso, y tú decirle a un joven, oye, ¿qué testimonios te han llegado? Wow, me han llegado bastante, me han llegado muchísimos. En la primera gira que me tocó el caso de un joven que asistía a la iglesia, pero estaba luchando con las drogas. Ese fue el primer caso, face to face que tuve, y el joven se me acercó y me dijo que
que había comprendido en ese día. Fue el momento que Dios usó, pudo haber usado otro momento, ¿cierto? Pero yo tuve el privilegio de escuchar eso ahí directamente, que Dios había hablado a través del mensaje que había dado y que había comprendido que la puerta ancha, Él prácticamente me expresó lo que comprendió de la puerta ancha y la puerta estrecha, ¿no? Él se veía como que estaba andando por la puerta ancha, estaba andando libre y estaba sintiendo tranquilidad cuando iba a la iglesia, pero lo estaba tomando como vengo, me tranquilizo un poco y continúo, ¿cierto? Entonces para mí fue como ver cómo Dios usa a cualquier persona, porque Dios puede usar hasta una piedra, sí, o una piedra, como dicen por aquí. Una persona que no cree en Él lo puede usar para su gloria. Tenemos el caso de Faraón, lo conocemos bien. Y últimamente me han llegado muchos consejos en cuanto a... He recibido muchos consejos, no, muchos testimonios de soldados, de policías, no sé, me ha tocado muchísimo esos casos, me ha tocado muchos de suicidio, de depresión. El último fue un joven que me dice, estoy recién convertido y tus canciones me están ayudando a dejar las canciones del mundo. O sea, él está luchando con escuchar las canciones, que no logra dejar de escuchar las canciones y está luchando con eso. Entonces me dice, tus canciones me están ayudando a dejar las canciones seculares. Yo hasta lo motivé, mira, hay mucho más artistas, no conoce mucho más, porque él comenzó a seguir la música cristiana urbana por ver que Jackson cantaba. Entonces, como que Jackson cantaba y canta música cristiana, curiosidad y causó curiosidad y vio que era cristiano. Y ahí, entonces yo le recomendé, mira, hay mucho más artistas. Le dije, pues, buscar, y hay mucho más artistas que pueden edificarte también. Entonces creo que lo que Dios está haciendo por medio de este género, hoy en día, si tú me dices años atrás que yo estaría haciendo, tal vez no, porque diría, no lo veo como algo, pero creo que en estos momentos, mundialmente, el género urbano es el más escuchado en el mundo. Mira, yo estuve en China, tuve compañeros chinos que ponían reggaetón, no entiendes nada. Ay, qué sé. Pero yo todos los días, ¿estos tipos qué? Todos los días reggaetón. Y tratando de tararear algo Tratando de tararear, ¿me entiendes? Imagínate la influencia. Y no saben ni la guachaca. Nada. Ellos pensando que era tarareando y bailando. O sea, entonces creo que Dios está usando a esta generación y mi oración es que haya valentía para no ceder a cosas que tú sabes que van a frenar, digamos, la intención que tú tienes, que es exaltar el nombre de Dios, edificar las vidas de los jóvenes, de muchas personas, por un anhelo vano, ¿no? Y que pueda haber un enfoque centrado en Dios, porque cuando tú te centras en Dios, Dios provee. Amén. Los medios, las situaciones, las cosas, todo. Por eso te decía, yo estoy haciendo las cosas como no es que soy Jackson, no. Entonces, yo sé que en estos momentos si quisiera impulsar mi carrera a cierto nivel, pudiera intentarlo y hacerlo. Y tal vez resulta, pero no es lo que quiero. Yo quiero que el joven que está comenzando también vea, Jackson está comenzando también, ¿me entiendes? Wow, sí, o sea, Está comenzando también en la música. Él... Sí, porque es que tú lo cuentas, obviamente, tú eres muy humilde, o sea, muy sencillo a la hora de hablar para que no se sienta como tan brusco. Claro. Y de tú decir, Santi, pues yo vengo del mundo en el sentido de que hay managers, este conoce el contacto no sé quién, este es de la industria no sé qué, este me podría... Pero lo que tú dices, Santi, no se trata de eso, porque yo creo que es como el espejo de que tú has visto hasta eso en el fútbol, que dicen, creyó que eran los contactos, más no construir el talento. Exactamente. Te saltas el escalón que no es y tú dices, me tengo que devolver otros es porque es que no se trata ni siquiera del dinero, es la gracia, el tiempo, quererme formar. Cuando llegas a un momento en el que es
que eso mismo se me puede ir en este momento y yo dije, uy, le tengo que preguntar. Tener a un Jackson Martínez en una iglesia debe ser no muy fácil. Me refiero porque no tienes el estilo de vida promedio de las personas, tienes una disciplina, tienes todo eso. Sí. ¿Cómo fue tu primera relación pastoral y como que entender, porque lo digo porque mucha gente quiere enfocarse de pronto ya sea en una carrera deportiva, lo mismo es que es muy similar al músico, salen demasiado, Sí. están en un montón de eventos, pero ¿cómo empezaste tú a llevar eso y como a decir, qué les recomiendas y desde tu experiencia? Porque también hay algo que se llama sencillez, escuchar, servicio. ¿Cómo empezaste tú a llevar eso? Yo creo que tú describiste perfectamente lo que yo aconsejaría también, ¿cierto? Es llevar eso, llevar, porque yo trato de cuidarme mucho, yo trato de no confiar en mis buenas intenciones con cosas, digamos, que acostumbro a manejar. Ciertamente es difícil porque, pues, tú tienes que hacer ciertas cosas que no te gustaría hacer, pero que tienes que hacerlas. Pero creo que el servir es más bienaventurado que el dar, lo dice la palabra. Es más bienaventurado dar que recibir. Amén. Entonces, cuando estamos dispuestos a dar, tenemos que saber por qué vamos a dar algo también. Entonces, si yo quiero dar algo, tengo que no darlo porque debo de dar, sino tengo que saber por qué voy a darlo y también abstenerme de darlo y tener una razón justificable para ello. Entonces, los jóvenes en estos momentos están consumiendo esa música. O sea, esa es la música que están consumiendo. De eso es lo que hablan los Sí, y lo dicen ¿cómo es que se dice? Los ratings de música y todo, dicen, no, es que lo número uno ahora es esto, esto, esto. ¿Cómo mantener los pies en la tierra cuando hay gente dándote toda la gloria y todo un reconocimiento y que eso no te afecte? ¿Cómo lo lograste? Yo creo que me mantengo atento aún hoy en día. Sí. Me mantengo velando con eso. Porque es muy fácil tú creerte como en la película, como se dice, ¿no? Yo trato de manifestar, cuando tú vienes de pasar dificultades, tú valoras más las cosas. Y yo sé lo que es conocer, yo conocí mucha gente cuando fui famoso, yo en mi contacto tenía nombres de empresarios que yo jamás imaginé que tú veías por televisión, ¿me entiendes? Y te estaban mandando mensajes, queriendo hacer ciertas cosas contigo, esto, lo otro, invitándote a tu casa. Yo estuve en casa de personas que yo cago aquí. O sea, pero ¿En qué momento pasó? pero en el sentido de que, wow, ¿yo qué estoy haciendo en la casa de esta persona? ¿Me entiendes? O sea, no me imaginaba que podría yo estar en... Pero todo eso lo da el reconocimiento, la fama, y yo trato de verme como alguien que, aunque tiene una posición que no es negable, no alguien ajeno a la gente, ¿cierto? Porque al final yo vengo eh, los que venimos de barrio, sabemos, ¿cierto? Entonces, sabemos cómo las cosas cuestan, sabemos el que tú tienes algo en la mente y vas por ello, y yo trato de pedirle mucho a Dios que me guarde de la arrogancia, que me guarde del orgullo ok, no quisiste hacer esto, entonces como tener ese aire De poder de poder y de grandeza. No me gusta. Ciertamente he conocido, y ahora con la música estoy conociendo personas, digamos, y hermanos en Cristo que están haciendo un muy buen trabajo. Y mira que yo solo ahora voy a comenzar a hacer colaboraciones, digamos, cuando digo importantes es en cuanto a reconocimiento, ¿no? Porque veía que antes no era el momento. Antes no era el momento. O sea, y yo he hablado con algunos jóvenes que están comenzando en la música y les digo, pero mira, ni siquiera estás activo, ni siquiera, no tienes disciplina, ni siquiera. ¿Por qué vas a
a creer que este artista o estos otros artistas van a tener la intención de todo el esfuerzo que ellos han hecho, dártelo a ti cuando tú ni disciplina estás mostrando. Entonces creo que trato de mostrar, sí, las personas que me conocen ven que tengo disciplina en todo lo que hago. O sea, trato de ser muy serio y muy puntual en lo que me comprometo. Trato de hacerlo bien. Uf, qué increíble. Yo sé que hay muchos puntos, obviamente no va a ser el único podcast. Hay una pregunta que yo siempre les hago al finalizar a las personas. Si hoy fuera el último día de tu vida y hay un libro de la vida, el cual Dios obviamente va a tener una historia de cada uno, ¿qué quisieras tú que dijera en el libro de la vida sobre Jackson Martínez? Wow, man. Yo creo que me encantaría que en el libro de la vida, digamos, Jackson Martínez fue alguien que reconoció siempre, cuando erró, reconoció que erró. Jackson Martínez fue alguien que no justificó sus errores, sus fallas. Pero Jackson Martínez también fue alguien que estuvo dispuesto a restablecer sus fallas. Jackson Martínez fue alguien que perseveró en el camino del Señor. Eso sería para mí digamos, lo que yo quisiera que estuviera ahí sería eso. Y aún, no solo en el libro de la vida, no me gustaría que me recuerden como eso fue un buen jugador, fue muy buen jugador, como alguien que reflejó el carácter de Cristo, alguien que perseveraba en ello. Me encantaría que me recordaran más por eso que por los logros terrenales. Alguien que quiso reflejar siempre en su trabajo y con la música y con lo que pudo, quiso siempre mostrar a Dios en todo lo que hacía. Wow. De verdad que ha sido un honor tenerte hoy. Hoy se abre un capítulo de muchos que yo sé que vamos a compartir y vamos a hablar. Y donde yo, pues obviamente estoy supremamente agradecido. No se me puede ir esto. Yo sé que se vienen colaboraciones. Tú tienes una colaboración con Creyente.7. Sí. Cuéntame un poquito cómo se da eso. Porque es obviamente uno de los raperos más respetados de Colombia a nivel de Latinoamérica cristianos. Y que tú me digas desde tus palabras como que Santi, esto se dio, fue así, yo llegué a esto por esto. Mira, yo me iba a ir a esa historia, hermano, y estamos tratando de sacar todos los recursos. Creyente, nosotros empezamos a interactuar y yo saqué una canción, saqué La Verdad. Cuando yo saco La Verdad, él me dice, le gustó la canción. Me dice, si llegas a hacer el remix, cuenta conmigo, me dice. Oh, y yo, ok, ya está. No, pero en mi mente, sí fue así. A él le gustó la canción y por eso te digo, o sea, tú tienes que haz el trabajo. Trabaja y muéstralo. Y las oportunidades se van dando. Y él me dijo, me gustó esa canción. Si hace el remix, cuenta conmigo. Y yo pensé en ello. Me imaginé la voz de él y todo. Y ya después, ahorita, él me invitó a una canción de él que titula Soldado de Rey. Y hicimos como ese clip, ¿no? Cuando cantamos la canción en vivo, La Verdad Rims, como que conectamos más. La primera vez que cantábamos juntos y fue como si ya nos conociéramos de hace mucho, entonces ahí hicimos una amistad, pero así fue como se dio la colaboración. Vieras, es que eso es lo más lindo, ¿no? A veces no sabe eso y uno dice, porque obviamente hay mucha música que has hecho, hemos tocado varios temas o sea, de todo, y una de las últimas, de toda la música que has hecho, de todas las canciones, ¿cuál es ese tema que tú dices, Santi? Entre todas, yo creo que esta hizo un antes y un después en la vida mía, musicalmente, espiritual o no sé. Si hablamos musicalmente, no han salido todavía esas canciones, digamos. Pero yo creo que la oración. Yeah. Es que la oración fue literalmente, yo creo que ni una hora. Ni una hora yo tardé terminé de orar y en menos de una hora yo
Dios te mostró ahí, sí, como que fue algo espiritual. Sí, fue algo realmente espiritual y esa canción a mí me, me lleva a meditar mucho, me lleva a meditar mucho. Porque hay una parte donde yo digo, si eh, el hombre más fuerte, Sansón, el propio David, ¿cierto? Fueron atacados y cayeron. O sea, ¿quién soy yo para pensar que no puedo caer, ¿cierto? Por eso trato de perseverar y luchar mucho con lo que oigo y con lo que mis ojos ven, porque la lámpara del cuerpo son los ojos. Así es. Y lo que nosotros vemos por ahí entra realmente todo. Uf, increíble. Mi gente, esto fue CJ Podcast. De verdad que, Jackson, mi hermano, gracias de todo corazón. Que Dios te bendiga enormemente. Esta es tu casa. Esto es el comienzo de muchas secuencias que vamos a tener cercana a los artistas de acá desde Medellín para el mundo, aunque tú obviamente o sea, estás residiendo acá en Medellín y estamos tratando de levantar esto, la generación, el buen contenido que tiene valor y tú haces parte de eso. Gracias por atreverte a hacer música para Cristo, gracias por no renunciar. Y lo decimos acá porque si ustedes no conocen aún su música, vayan a escucharla en Spotify, porque hay gente que es hasta cristiana y no creas. Dicen, ve, yo no sabía que él hacía música. Sí. Muchos se van a enterar a través del podcast, Es verdad. porque eso a cada quien le va llegando en su momento Así es. y se va descubriendo, pero muy agradecido, de verdad, que Dios te bendiga. Gracias por compartirnos todo esto. Esperamos que te hubiera sentido súper bien. Y yo sé que este es de muchos podcasts que se van a venir. Sí, Santi, contento de estar aquí y realmente ha sido una bendición para mí tener este momento diferente a todos los que a todas las sentadas que he tenido como esta, que Dios bendiga realmente este proyecto que están haciendo, que están teniendo y también que Dios provea todo lo necesario para que su nombre sea exaltado, porque esto va a dar sus frutos, va a dar sus Amén. frutos de una manera. No, y ya los está dando, o sea, Pero me refiero a que los frutos que dará van a ser sorprendentes. O sea, amén. en estos momentos se están viendo los frutos, pero los frutos que vendrán después van a ser sorprendentes, porque cuando algo se está haciendo con la motivación de agradar y exaltar el nombre de Dios, el mismo Dios se encarga de Uy, amén. pulsarlo. Amén. Y yo lo decía así como que se está dando porque es una bendición decir, se lo cuento a la gente cuando lo decía al comienzo, cuando tú decidiste venir, fue como natural. O sea, no fue Sí, como cuando uno forza una puerta, que Claro, dice, lo claro. trajimos y Sí. todo se dio, Dios te puso ahí en el momento que era, en el tiempo que Dios tenía. Y ahora nosotros entendemos que este material que se hace realmente es para eso, para la gente, para los testimonios, para que la gente crea, para todo aquel que hasta se ha guardado un proyecto y dice, yo no me atrevo todavía. Claro. Y es tú decir, Santi, yo desarrollé una carrera, he hecho esto, pero ahora me he atrevido y Sí. no lo he dejado ahí como Ujú. en qué pasaría. No, Sí. hay que animarnos a hacerle y no, que Dios te bendiga Amén, mi hermano. enormemente y de verdad que muchas gracias. Ahí está, mi gente. Nos vemos en otro capítulo. Este es el proceso, como siempre, en la ruta CJ Podcast. Siempre con ustedes, mi gente. Un abrazo para todos. Cuídense mucho y ahí nos estamos viendo.